y simbólicamente, bueno, vamos a empezar Conexión Media la próxima semana. Para los que nos están viendo en otros países o que no pudieron venir, pues vamos a inaugurar con la plática de Hades. Entonces, Hades para la astrología es un asteroide que dura aproximadamente 30 años por signo. Esto es el recorrido más amplio que tenemos, ya que el Plutón, por ejemplo, dura de 16 a 20 años. Hades básicamente podría usarse incluso la misma mitología, pero no es el mismo efecto. El caso de Plutón es un dios que se dividió junto con Júpiter y con Urano, con Júpiter y con Neptuno, el total de la Tierra dividida en cielo, tierra, mar, y quedaba nada más el último, que era el inframundo, y ahí es a donde llegó Plutón. El efecto de Plutón básicamente se establece como un planeta que donde llega y donde se para, rompe prácticamente toda el área a la que toca. Ese rompimiento que se da es un tema kármico, porque básicamente las cosas ya estaban mal desde el origen. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, si llegase a casa 4, tenemos problemas que se han, digamos, gestado generacionales, y que al momento de llegar Plutón, la dinámica ya no da, queda rota, y la familia se tiene que recomponer alrededor de 10, 15 años, 20 años, según el signo donde se encuentra el planeta. En el caso de Hades es diferente. Hades tiene una duración de aproximadamente 30 años, y 30 años en cada signo, y cuando toca una casa no destruye absolutamente nada. Lo que crea es una preocupación o una constante angustia, por decirlo así. Como es de muy amplio espectro, va a durar 30 años, no se manifiesta como una emoción lunar, en donde la ansiedad se te manifiesta en un momento y al rato se te quita, sino genera una preocupación que no puedes modificar, cambiar, mover, tampoco muy posiblemente resolver, y la tengas que estirar durante los próximos 30 años sin que, entre comillas, se resuelva de ninguna manera. No es que no tenga solución, pero afecta cosas que van más allá de tu control y de tu poder. En el caso, por ejemplo, del signo en el que se encuentra, o más bien, retomando, en la mitología, Hades representaría no el dios del Averno, sino el mismo infierno. Entonces Hades está representado como el infierno personal que tenemos cada uno, pero ese infierno personal se va moviendo cada 30 años aproximadamente, o antes si se cambia de casa. Eso lo vamos a ver. Ese infierno personal, insisto, no es algo que podamos modificar tan fácil, porque obedece a circunstancias. Entonces, por ejemplo, ahora que está en Cáncer, ¿qué temas son los que toca Cáncer? Familia. Familia. Nutrición, ganas de nutrir a los demás. La manera de expresar emociones. Bienes inmuebles. Bienes inmuebles. La mamá. La madre, por supuesto. Tradiciones. Las tradiciones. El país. El país, eso es clave. El pasado. Entonces, esos componentes no los puedes cambiar, ni tu país, ni las tradiciones, ni la madre, ni el pasado, tampoco se puede cambiar. Eso es justamente el tema que se está tocando. Hades entra a Cáncer aproximadamente hace año y medio, 2 años. De ahí va a estar más o menos los próximos 28 años dentro de ese signo. Y ahora es que vamos a ver cómo afecta más o menos casa por casa.
Si Hades está en casa 1, Ya, permíteme que quería. Pero ya viste a Hades, ¿verdad? Ustedes recuerdan las palabras claves asociadas a Hades. El infierno personal es una construcción particular, basado en la familia en la que nacemos, basado en las costumbres de las cuales formamos parte, la educación que nos han dado, las vivencias y las experiencias particulares. Entonces, como infierno personal, Hades representa todo, si lo pudiéramos resumir, todo aquello que nos hace sufrir. ¿Qué nos hace sufrir? Por ejemplo, en la vida. El desamor, Un poco más. la falta de dinero. ¿Quién nos hace sufrir? ¿Qué nos hace ¿Qué sufrir? nos hace Nos hace sufrir los miedos, Ok. los temores, los odios, los resentimientos, las frustraciones, los complejos, la impotencia, todo aquello que de alguna manera nos ponga de cara a nuestras incompetencias o a nuestras impotencias. Entonces, Hades representa una construcción muy particular de vida que cuando nacemos ya nos marca en qué área nosotros vamos a desarrollar ese infierno personal. Y luego, en la medida en que transcurrimos la vida, que cambiamos, ya que Hades cambia de casa en nuestra carta natal, entonces se va como alimentando de nuevos ingredientes. Entonces, no sé, una persona que de repente haya nacido con Hades, a lo mejor en casa 3, tuvo una infancia donde todo lo que haya tenido que ver con su educación, con sus familiares, pues ha sido causa de mucho dolor, de mucho sufrimiento, de mucho trauma, ¿verdad? Pero cuando Hades cambie de casa en los siguientes 30 años, ¿verdad? Y pasa a casa 4, entonces ya se lleva ese componente que le fue dado para empezar a ponerle sus, vamos a decir, como sus ingredientes particulares. Entonces, bueno, si quieres vamos a ver. se cansa. Bueno, entonces, cuando Hades está en casa 1, el tema que va a tocar va a ser la apariencia. Y la apariencia, ¿qué cosas hay para acomplejarnos? De Cáncer, típicamente, sobrepeso. Eso es primero el punto. Pero el sobrepeso, si es por Hades, es genético. O sea, todos están igualitos. Heredan el mismo cuerpecito, todos. El segundo punto que puede atacar es las condiciones de raza, de su tipo familiar. ¿Por qué te tiene que alterar tanto el que te parezcas a tu familia? ¿Alguna idea? Bueno, porque todos sacaron una nariz pero horrorosa. Porque tu tema de comparación está exactamente en un lugar opuesto. O sea, te siembran como digamos el arrocito negro, ¿cómo era? El arroz en el frijol, los frijoles o algo así. La piedrita en el arroz. La piedrita en el arroz. O sea, acabas sembrado en un lugar donde todos están diferentes a ti. Eso es un tema típico de apariencia. Otro tema típico de apariencia es que la gente, por ejemplo, te toca siempre donde hay gente más alta y pues más bajito y cosas de estas. Entonces, al paso de los años, te toca la misma constante una y otra vez. Siempre estar en lugares donde brillas por tu apariencia, pero exactamente al revés. Y eso genera un complejo. El complejo, básicamente, va en aumento. Y por ser Cáncer, el tipo que tienes que te acompleja, lo más seguro es que la pareja a la que escojas acabe exactamente con el mismo tipo de lo que te quejas. Y lo más seguro es de que tu familia acabe con ese rollo. Los hijos de la gente de la casa 1 no necesariamente les va a complejar, pero salen con los complejos naturales de sus padres.
Ese es el tema. Entonces, bueno, ahí entran tanto complejos de familia como yéndonos más atrás del mismo país, cosas muy típicas del país que te hacen sentir mal. Si nos vamos a casa 2, en la casa 2 el Hades tiene que ser, como es dinero, negocios de familia. Desde que sales o desde que te toca esto, la familia no le está yendo bien en el negocio. Y así se puede ir por décadas. El negocio familiar tiene problemas económicos. La zona donde el personaje se mueve o la escuela donde se mueve tiene problemas económicos. Con cualquier otro planeta no habría problema. Con Hades se te marca por 30 años. Entonces, si se fijan, ya estamos traduciendo un problema que se va a 30 años. Para que el problema se vaya a 30 años entra un componente más. Hades entra como una creencia. Las creencias, esas sí te marcan. O sea, si tú eres chaparrito y gordito, pues así eres. Pero si tú te acomplejas por ser chaparrito y gordito, te vas a crear una serie de circunstancias que naturalmente van a permear en ti y te van a obligar a sentirte menos, a crear un complejo, a lo que sea. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la casa 2, lo que trae es pobreza. Y pobreza no nada más de la persona, sino llama a la familia. Por estar Hades en cáncer, prácticamente el tema que toque afecta, pero a la familia completa, no a una persona nada más. Y los valores, porque ya ves que casados también tienen que ser los valores morales, por ejemplo. ¿Qué valores te dan cuando eres pobre? A los ojos de los demás como complejo. Pues, ¿qué les ponen? No vales. No vales. O sea, de entrada va directo, no vales. Entonces, todos esos tipos de complejos acaban manifestados en la casa 2. Cuando se llega a la casa 3, el complejo es escolar. O sea, no tuviste la suficiente formación, tu familia tampoco, y se te achaca tu origen prácticamente a que no puedes llegar a más o no tienes la suficiente educación para alcanzar algo. Todo esto, el infierno personal entra como una contaminación directo a la cabeza del que lo recibe. Y eso es justo lo que se tiene que impedir. Por ejemplo, ¿qué síntomas creen que tiene una persona cuando vivencia su Hades fuerte, estando en cáncer? ¿Ideas? Pero de Síntoma, pues, de llorar por cualquier cosa, ¿no? Muy sensible, estar... ¿Llorar? Arrinconarse en tu cuarto, estar... Podría ser uno. Comer compulsivamente. Comer compulsivamente. Normalmente cuando entra Hades en un lugar, ahí es a donde por esa causa comienzas a darle. Y es el antidieta, que se va a convertir, no ha sido siempre así, ahora sí, está muy marcado. Si crea aspecto con un planeta particular, ya lo hiciste, ¿no? Y eso es la parte. Entonces les decía, en la casa 3 lo que afecta es la educación, básicamente. Y eso también la forma de pensar y la forma de hablar. Ahí marca, por ejemplo, las personas que tienen ese acento chistoso de alguna provincia o alguna cosa así, que cada vez que hablan ellos mismos se complejan. De hecho, como afecta la comunicación, hay otros detalles finos que pueden ser, por ejemplo, que si entró Hades, de repente se te cayó un diente y no te alcanza o haces desidia o temes hacer cualquier cosa, entonces ya empiezas a hablar así y ya te va restando. Eso es muy típico de casa 3. En casa 4 lo que afecta directamente es la familia, y en casa 4 se manejan incluso secretos. Entonces puede haber un secreto, un problema familiar que afecte a todos con una típica vergüenza, con un típico problema, en fin, ¿no? Eso también es muy, muy común. Hades en casa 5. Ahí sí se manifiestan las dudas paternas, ahí se manifiestan la sensación de que no se pertenece a la familia, a los padres, que no es tu hijo,
que no puedes hacer lo que realmente quieres por sacrificarte por la familia, porque es el área de los hobbies, de los hijos y de los amantes. Ay, como los amantes. Es fácil, resulta que te acabas enamorando de un primo lejano o alguien que se metió con la mamá hace 10 o 20 años, o cosas, ese tipo de historias se manifiestan extrañas ahí. Exacto. Tipo telenovelas. Exacto. Son muy telenoveleros ese asunto. Pero no necesariamente pasó, porque la trampa de cáncer, de Hades en Cáncer, no es que pase. La trampa de cáncer es que creas. Y esa creencia no se puede quitar. Una de las cosas que pasa con Hades es, primero, como es tu infierno personal, es sumamente privado y no lo vas a mencionar. Lo callas, lo tragas. Es el primer punto. Segundo, por ser cáncer, activa la imaginación y se acaba volviendo algo incluso muy vergonzoso, pero tan fantasioso que tampoco opera como realidad. Y literalmente todas esas cosas dan cáncer a la larga. O sea, y es decir, no el signo, sino la enfermedad en sí, ¿no? La casa 6 en Cáncer, ahí surgen temáticas como tienes que trabajar para alimentar a la familia, para apoyar a la familia, para darle a la familia, tienes que trabajar en el negocio familiar, y ahí te echan ya el karma de que si no lo haces se caerá el linaje, la empresa y todo lo demás. Y 800 enfermedades. Exacto. Y Hades en Cáncer también se da. 800 enfermedades. Eso es cierto. Cuando tienes un familiar que tuvo cáncer o tuvo enfermedades trágicas, entonces asumes que tú también estás marcado para que te pase, y sale la leyenda urbana de que algún día te vas a enfermar, ¿no? Hades en casa 7. Hades en casa 7, ahí sí es complicado porque ni siquiera ves a la pareja, sino que asumes que vas a acabar exactamente igual que tu abuelita, como le pasó con tu abuelito, que en tu familia a todo el mundo le pasa exactamente lo mismo, que, en fin, o sea, todas las maldiciones que ha tenido tu familia en pareja te van a pasar y una y otra vez. Esa es la creencia que se tiene con Hades en Cáncer. Entonces, bueno, Hades en 8, ahora sí. En 8 el tormento interior está, como es la casa natural de las crisis, Cáncer actúa de una manera de que se siente responsable de todo mundo, y si no actúa, todo el mundo le ve mal, porque oficialmente eres mamá de todo el mundo y te toca protegerlo. ¿Qué no es así? No, eso solo vive en tus adentros. Como además te tragan las cosas, entonces das por hecho de que fulanito le fue mal porque tú ese día no estuviste, porque te negaste. Además, y se permite... es una paranoia con los problemas. O sea, de todos, creo que viene un problema catastrófico. Una paranoia. O sea, escuchas en un noticiero, se murieron 5, no sé qué, ya están revisando si no se va a caer una ventana en tu casa. Fue mi culpa. También, yo lo hubiera dicho, lo sabía, me llegó la impresión, la idea, etc. Entonces, ese es Hades en 8, en Cáncer. Hades en 9, el tema ahí, básicamente, son las sentencias tipo religiosas. Hades en 9 se manifiesta como... Ahí, por ejemplo, los que entran en juego son sacerdotes, brujos, maestros y cualquier personaje guía de opinión que marca tu vida y te dice, tú jamás llegarás a titularte, porque acuérdate que tu mamá, acuérdate que tu papá tampoco llegará. Entonces eso se mantiene en lo más profundo y se queda como una especie de, pase lo que pase, yo voy a fracasar, porque no hay más, y vive dentro. En la casa 10, el tema que prácticamente entra es si han visto esas personas que alguna vez se les muere el padre o todos dicen que van a ser doctores para sacarlos adelante, o la familia pierde un juicio y pierde todo y se vuelve abogado porque nunca más va a volver a pasar.
esas cosas pasan en la casa de 10 con Ares. Te conviertes en Batman. Batman, claro. Ese es Ares en Cáncer, muy buen ejemplo. Te conviertes en la raíz de tus miedos para supuestamente ya salvar a todo el mundo y que no pase nada, etc. ¿No? Ares en la casa 11 es un temor permanentemente a lo social. De hecho, la mejor frase, que además es muy canceriana, es que va a decir la gente cuando te vea o cuando sepa con quién te metiste. Exacto. Está bien. ¿Qué pasa? Sí. Ya nos enteramos. El tema de Ares en Cáncer es ese: ¿qué va a decir la gente cuando sepas qué? Y de los más complicados es Hades en Cáncer en 12, porque no actúa como tal, tampoco recibe influencia del adentro, sino que trae una permanente tormenta interna por algo que vio, que no ejerció, que cree, pero nunca ha visto ni le ha pasado. Eso, por ejemplo, son cosas que se atribuyen también a vidas anteriores. Esa gente que de repente le tiene un gran miedo a quedar ahogada en un barco, a lo cual nunca ha salido ni conoce siquiera el mar. O sea, tiene pavor a que se le aparezca un asesino serial y lo mate y se desaparezca. Jamás ha visto un asesino serial ni nada que se le aparezca. ¿Cómo? Pones algo muerto. Exacto, pero todos son cosas que ni siquiera han pasado. Y cualquier cosa que pase lo adquiere dentro de su vocabulario y dice: ¿qué fue eso? ¿Será que vienen a matarme? No. Y cosas así en donde se manifiestan con temores tomados, sabrá Dios de dónde, porque ni siquiera el portador tiene la idea muy clara de dónde es, pero así se manifiesta y se construye esa vida. Entonces, en resumen, tener a Hades en cualquier punto, Hades en Cáncer es como si fuera una tenaza. Agarras el problema, lo metes, te lo tragas y construyes la vida como si fuera cierto o fuera a pasar. Y a partir de ahí se crean manías, miedos, problemas, resentimientos y 1000 conductas emocionalmente irracionales. Y uno de los temas de Cáncer que tiene es maneja extraordinariamente la imaginación. Entonces, a cualquier miedo le agregas imaginación y resulta una bomba. La ventaja, no necesariamente lo van a vivir muy intenso, porque necesita 2 factores para activarse. La primera, un tránsito fuerte. Ahorita, por ejemplo, bueno, los que vienen normalmente es de Marte hacia arriba. Esos son los que lo pueden activar. Venus en sí mismo no. Tampoco el Sol, Mercurio, por sí mismos no mucho. Pero Marte, Saturno, Júpiter, y los demás por aspecto, porque tampoco es que van a llegar todos a Cáncer. Sí. Bueno, Lilith sí es mortal, de hecho. Pero estuvo todo un año. Pero está en los 0 grados de Leo. Le va a hacer un gran semisextil. Entonces, el tema muy específico de este planeta es la creencia, cómo se te mete. ¿Cómo es la vida con una desprominente? O sea, con unas creencias bien arraigadas alrededor de eso. Por ejemplo, a ver, una casa, las árboles que mencionamos, casa 6. De repente, en los próximos años, la persona, uno de tus familiares, pierde el empleo y en ese momento tú necesitas trabajar doble y triple para cubrirlo, mantenerlo y sacas el dinero de antemano. ¿Por qué? Porque pobrecito, depende de ti. Si tú no ayudas, no nada. Empiezas a descuidar en eso y es muy natural que por ser Cáncer la familia se vaya suscribiendo. Entonces no te extrañe que llegue otro pariente que diga: oye, yo también estoy pasando mal, y allá vas. Eso va aumentando la renta y llega un momento en que se vuelve
ya no sabes ni cuántos están afiliados a al fondo para los problemas y el desempleo familiar.